Qué bendición la música, ¿no? Bueno, ahora los conocen, todos los que no conocían a Carlos y Damaris, ahora entienden por qué les digo que es una bendición meditar en el contenido de las canciones, y pueden ir ahí a la mesa de atrás donde está nuestra secretaria Daniela. Ella va a tener material, va a quedar material para llevar incluso mañana, ya me reservé algunos, pero pueden ir ahí y solicitar el material, están todos esos CDs. También es una bendición los mensajes, estamos disfrutando, se está grabando todo esto en video, en audios, en celulares, en todas las cosas que ponen acá. Van a poder escucharlo y disfrutarlo nuevamente tranquilo en sus casas. Por ahí algo que no pescó en su casa, el Señor puede hablarle nuevamente a través de las predicaciones. Vamos a tener nuestro último bloque. Ha pasado, la verdad, como dijo el pastor Cristian, mañana nos toca hablar a nosotros, pero estar sentados y absorber esto es una bendición para nosotros. Disfrutar. Nosotros no le preparamos el mensaje al pastor Daglio y a Alejandro. No sabíamos cómo iban a desarrollarlo y Dios le ha guiado. Estamos muy contentos por eso. También quería que ustedes disfruten lo que es una conferencia como iglesia. Como pastores estamos disfrutando. La vez pasada estuvimos en de 9 Marcas en Buenos Aires con algunos hermanos. Quien les habla ha tenido el privilegio grande, junto con el pastor Daglio, de estar en la casa de Alejandro varias veces. Mónica ha tenido una paciencia extraordinaria con nosotros y nos ha hospedado, pero ahora la iglesia está disfrutando de esto. Algo pequeño lo que es una conferencia allá en Los Ángeles. Vamos a ir más a orar y dejar al pastor Alejandro, no sé si ya tiene su micrófono. Vamos a orar y dejar que el Señor hable. Padre, gracias por este tiempo. Estamos disfrutando de tu palabra, Señor, la exposición de Hechos 20, Señor, y también lo que ha compartido el pastor Daglio. Gracias, Señor, porque ella nos alimenta, nos exhorta, nos redarguye, nos anima, Señor. Gracias porque es un espejo en nuestra alma. Oramos para que tú nos hables ahora nuevamente a través del pastor Alejandro. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Pastor Alejandro. Bueno. Uy, que hace calor acá. Hace calor acá arriba, ¿eh? ¿Ahí cómo están? ¿También hace calor? Sí, gracias. Si no, muy linda la experiencia de la conferencia, pero nos vamos a quedar dormidos ya. Tremendo. Bueno, abrimos en Hechos 20, por favor. Hechos capítulo 20. Dice así la palabra de Dios, verso 17, perdón. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús
para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Una iglesia, cualquiera que sea, nunca jamás puede alcanzar una mayor estatura espiritual que los líderes de esa iglesia. Siempre la profundidad espiritual de una iglesia, la altura devocional de una iglesia, no sé, la adoración de una iglesia, la espiritualidad de una iglesia va a estar determinada por la espiritualidad de sus líderes. Eso es clarísimo. Por eso el asunto del liderazgo de una iglesia es fundamental. Es súper importante, es crucial, y el Nuevo Testamento claramente nos muestra la preocupación a medida que van los apóstoles notando que ya su ministerio está por terminar. La gran preocupación de ellos es quiénes van a ser los líderes de la siguiente generación. De ellos depende cómo van a ser las iglesias que sigan. Y es lo que estamos viendo en este pasaje, cuando Pablo, ya sabiendo que en esta zona de Asia Menor, donde había estado en total como 8 años fundando iglesias, que ya no iba a volver más por ese lugar, por lo menos eso él pensaba. La preocupación de él de llamar a estos hombres ancianos de la iglesia más grande de las que fundó Pablo ahí en ese lugar, en Asia Menor, la iglesia de Éfeso, para precisamente asegurarse de que ellos sean fieles al continuar lo que él había comenzado. Ninguna iglesia puede ser más fiel de lo que son fieles sus líderes, más espiritual de lo que son espirituales sus líderes. Y estábamos diciendo en la primera sesión, y repetimos, que cuando entendemos lo que la Biblia dice, nos damos cuenta que conducir una iglesia, liderar una iglesia, es algo que escapa a las posibilidades humanas de un ser humano, de una persona. Es más allá de las posibilidades de una sola persona. Y el Nuevo Testamento recomienda que una iglesia debe estar liderada por más de una persona, precisamente porque la tarea es demasiado inmensa para uno solo. Y además, el énfasis está puesto que las herramientas, las armas del trabajo por el cual se hace este ministerio deben ser armas espirituales, como lo vemos en este texto. Ya hemos visto que el apóstol Pablo, al hacer este discurso, es un discurso de despedida muy personal, no es nada apologético, no es misionero, no es evangelístico, es 100% pastoral lo que está haciendo acá Pablo, completamente pastoral. Y todo el tiempo hablando de sí mismo, pero porque él considera que él ha dado un buen ejemplo. Y él es alguien que es digno de ser imitado, que está usando su propia vida, su propia pasión, su propio carácter, para que los ancianos que van a continuar lo emulen. Ya hemos visto del verso 17 al 21, él hace referencia a su propio carácter, la humildad con la cual él le sirvió al Señor, la franqueza y también la falta de discriminación en la forma en que él hacía el ministerio. Y hemos visto también que Pablo valoraba el ministerio por encima aún de su propia vida.
Y ahora queremos pensar a partir del verso 25 hasta el final. Y notamos al principio del verso 25 al 31 que Pablo hace un gran énfasis en la responsabilidad que tenemos los líderes de una iglesia. Es algo que va más allá de lo que seguramente ninguno de nosotros pensamos cuando nos sentimos que Dios nos llamaba a servirle. Es enorme, es algo que ningún ser humano podría soportar, la responsabilidad que tiene uno de estar al frente de una iglesia local. Y Pablo de nuevo se usa como ejemplo. Y dice el verso 25, y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. No sabemos si Pablo vio o no vio de nuevo el rostro de estas personas. Porque al final en Jerusalén no lo mataron, lo mandaron a Roma, en Roma no lo mataron. Sabemos por lo que después siguen las epístolas pastorales. No sabemos si lo vieron o no lo vieron. Lo que sí está claro que él pensaba que no lo iban a ver más. Probablemente nunca más lo vieron y Lucas al registrar esto hace este énfasis. No lo sabemos. Yo entiendo para los efectos de entender el pasaje, nos ayuda a saber la emoción que Pablo tenía al decir esto y la emoción que tenían los hombres que escucharon estas palabras pensando que no lo iban a ver más, aunque quizá después lo vieron. No sabemos eso. Pero sí sabemos que al pensar eso Pablo lo que estaba diciendo era para él lo más importante que podía decir. Estaba dejando en ellos una despedida, un legado. Y dice, por tanto, verso 26, porque ya no les voy a ver nunca más. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Porque estuvo 3 años predicando. Y de una manera intensa, como lo dijo antes y como va a volver a decir ahora, cuando dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo dice, yo ya estoy tranquilo, acá ya hice lo que tenía que hacer. En los 3 años que estuve con ustedes, ya hice todo lo que tenía que hacer. Delante del Señor estoy limpio de mi responsabilidad, estoy libre de dar cuenta de esto, porque yo he sido fiel con lo que se me encomendó. Para nosotros suena un poquito como quizás pretencioso, que alguien pueda decir algo así. Pero de nuevo, entiendo yo que Pablo todo esto lo está diciendo para impactar a los ancianos que estaban escuchando. Y es impactante, y ellos entendieron porque conocían el Antiguo Testamento, que Pablo haga referencia a la atalaya de Ezequiel. En Ezequiel claramente se dice en 2 oportunidades que si a una persona se le da la responsabilidad de ser una atalaya, de estar frente en un mangrullo, no sé, en un fortín, en una torre para avisar si viene algún enemigo, si viene alguna invasión en el muro de la ciudad. Y él ve venir al enemigo y no avisa nada. Y el enemigo viene y destruye toda la ciudad. Y ese hombre es responsable por todas las muertes de esa ciudad. Pero si la atalaya avisa que viene una invasión y la gente de la ciudad no le hace caso, y viene la invasión y mata a todos, ese hombre queda libre de la sangre de todos esos muertos. ¿Por qué no les avisó? No les avisó. Dice en Ezequiel 3, verso 17, dice, hijo de hombre, dice Dios a Ezequiel, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, dice Dios. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Verso 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y eso es lo que está haciendo referencia acá Pablo, dando a entender que él, en la ciudad de Éfeso por lo menos, entre los cuales él ministró, los que estaban ahí escuchándole, ya no tenía responsabilidad si alguien se perdía, él ya había hecho su trabajo. Allá en Hechos 18:6 hace lo mismo al dejar la ciudad de Corinto. Dice, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Dejando la sinagoga en la ciudad de Corinto. Ya cumplí, ya les avisé.
Fui primero a los judíos, ahora sigo con los gentiles. Bueno, de nuevo, esto nos hace pensar que el trabajo de un anciano es algo muy solemne, muy delicado. A los ancianos se nos ha confiado un mensaje, porque cuando usted ve lo que la Biblia enseña, cada cristiano, cada uno de nosotros somos responsables de explicar el Evangelio, de llevar el mensaje, pero los ancianos, como líderes de una iglesia, son más responsables. Los maestros son responsables. No os hagáis maestros muchos de vosotros, dice Santiago capítulo 3, verso 1, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es una responsabilidad enorme, enorme. Y eso también nos habla del otro tema que queremos ahora enfatizar un poco más, que es una barbaridad que nosotros, los que se nos da la responsabilidad de enseñar, nos atribuyamos la capacidad de inventar el mensaje que vamos a decir, de rediseñar, de editar, de hermosear al punto de cambiar lo que se tiene que decir. Es una barbaridad. Porque uno mismo se está haciendo culpable de no cumplir con lo que tiene que hacer. Y se nos va a demandar eso a nosotros, los maestros. Es como si la atalaya dijera, no, ¿qué hago yo acá? Y si es más importante que yo pronostique el tiempo acá arriba, no sé, en vez de avisar si viene o no viene un ejército. Y a partir de ahí, de ese momento, el hombre pronostica el tiempo todos los días. O pone una radio ahí en la torre, no sé. Pero no avisa más. Pasa música ahí en la ciudad. El disjockey de la ciudad. No sé. Será más popular que el atalaya, pero bueno, él es culpable de todo lo que pasa en esa ciudad, claramente. Bueno, este efecto está tratando de producir Pablo claramente en estos ancianos que han sido colocados ahí por Dios. Es una responsabilidad enorme. Él dice, al decir todo esto, dice el verso de 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La razón por la cual está libre él de la sangre de todos es que él de ninguna manera, de nuevo usa la palabra rehuido, de ninguna manera él se cerró la boca, ni por miedo, ni por timidez, ni por nada. Él dijo todo lo que tenía que decir. Y es enfático, porque dice que soy libre de la sangre de todos, y dice porque no he rehuido de decir o denunciar todo el consejo de Dios. Y al hablar de todo el consejo de Dios, habla de que no pasó por alto ninguna de las verdades del Evangelio. Ninguna de las verdades que son necesarias para la salvación y para el crecimiento en la fe. Yo no sé quiénes de nosotros podríamos decir eso. Pablo lo dijo. Después de 3 años, hace 25 años que yo soy pastor en la misma iglesia, yo hoy no estoy seguro de poder decir, yo he anunciado todo el consejo de Dios. No estoy seguro. Pero otra vez es algo muy solemne y nos pone a pensar a los que estamos al frente y nos hemos animado a aceptar la responsabilidad de guiar a la iglesia. Tremenda solemnidad. Algo que hace temblar, ¿sí? La frase todo el propósito de Dios o todo el consejo de Dios se refiere a la revelación completa que Dios ha dado en su Hijo Jesucristo, a través de quien el creyente se apropia de la salvación. Y esto nos lleva al principio número 9. No voy a repasar los otros 8, están grabados, ya son otro mensaje, este es un nuevo mensaje. Pero si seguimos correlativos sería el número 9, en cuanto al liderazgo de ancianos compartido, no de una sola persona. El principal trabajo de un anciano es la proclamación, la enseñanza, el anuncio, el testificar y todos los sinónimos que vemos acá en este pasaje. Clarísimo. Con eso se edifica una iglesia. Hablando se edifica una iglesia. Hablando las palabras de Dios, anunciando lo que Dios ha dicho. Y si es así, y así es, por lo tanto, el resto de la iglesia debería, siendo consciente de eso, ayudar a que los ancianos se dediquen a la palabra de Dios y atajarle todos los penales posibles y no pretender que el pastor sea más de lo que Dios pide que sea. Y lamentablemente es lo que nos hemos acostumbrado, por lo menos en nuestro país. Y sé lo que estoy diciendo, porque soy pastor acá, en otra ciudad, pero es casi lo mismo. La gente desea que el pastor sea un montón de cosas que Dios no le pide. Un terapeuta, no sé, un animador de fiesta, el buenazo, el papá de todos. Y pastor, fue el cumpleaños de mi hijito y no apareció. ¿Qué pasó?
Y capaz que no te lo dicen, pero es lo que esperarían, ¿no? Y era de 1 año cumplía el hijo. Y está bien, es lindo. Miren, yo le digo la verdad, con todo el corazón le digo, yo me disciplino para no ir. Me encanta ir a esas cosas. Me encanta, es hermoso estar con la gente. ¿Qué más quiere uno estar ahí? Pero me doy cuenta que no puedo hacer todo y en mi carne prefiero estar en todos los cumpleaños posibles, tomando mate con todas las personas, conversando de cualquier cosa, mimando a todo el mundo y sé que me quieren un montón, pero estar estudiando en mi escritorio tengo que ser un soldado. Y nadie me mima, nadie me dice las cosas lindas, nada, ahí estoy encerrado. Es difícil, ¿sí? Es muy difícil. Es una disciplina, no es que a uno le gusta más estar ahí sentado con la computadora, no está uno jugando, al contrario. Bueno, a veces... Oren por nosotros. A veces uno se distrae. No debería. Hoy hay más distracciones que deben. Sí, claro que sí. Pero bueno, se supone que uno debería estar estudiando. Y ustedes son los primeros que se dan cuenta si uno estuvo pagueando o estudiando. Cuando uno sube a enseñar, si dice lo que eso ya lo sé, pastor, ya hace 2 meses que está diciendo lo mismo. Está uno repitiendo de una forma o de otra su tema preferido, ¿verdad? Pero para preparar un buen sermón y para pararse y decir, bueno, esto es lo que el Señor dice, hay que estudiar mucho. Y hay que decir mucho menos de lo que uno estudió. Y hay que gastar tiempo pensando qué es lo que no voy a decir de todo esto que tengo acá. Escribí demasiado. Y eso lleva tiempo, mucho tiempo. Y después también queremos que los hijos del pastor sean un ejemplo. Bueno, pero el pastor debe dedicar tiempo a sus hijos, ¿verdad? Bueno, todo esto para decir lo que es obvio, que si queremos que nuestros pastores y ancianos sean fieles en su llamado, alguien tiene que hacer otras cosas. El pastor, yo sé que es buen pintor, como dijeron recién, pintor. Pero bueno, de pronto hay otros que pueden pintar acá y liberarlo al pastor o al anciano. Y así con tantas cosas, ¿no? Así con tantas cosas. Yo sé cómo es, todos sabemos, y es un gozo para nosotros de nuevo, no es que uno se queja, es un gozo, tener la posibilidad de trabajar en la construcción, de limpiar lo que se haya que limpiar, de hacer, está bárbaro. Pero está bárbaro si uno, otra vez, porque uno le da la oportunidad de ser un ejemplo. Pero ojo con pretender que el pastor haga todo, para eso le pagamos, que a tiempo completo. Bueno, que lo haga él, si él es el pastor. Pero no se puede, es imposible. La bendición se la pierden los que no hacen nada, pero la idea, el plan de Dios era que otras personas estén rodeando al pastor, y por supuesto estamos pensando también oficialmente tener diáconos, personas que podamos identificar, este hermano tiene un corazón tan lindo, bueno, y califica y es un ejemplo, es irreprensible, y la verdad que siempre está ahí queriendo resolver esos asuntos. Bueno, vamos a considerar la posibilidad, ponerlo a prueba y considerar la posibilidad de que sea un diácono para que atienda estos asuntos y libere. Lo mismo vemos el ejemplo en Hechos 6, cuando comenzaba la iglesia y dice, no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la oración y la palabra para servir las mesas. Elijan ustedes, varones irreprensibles, para que hagan eso y nosotros seguiremos atendiendo lo que es nuestro trabajo y del cual tenemos que dar cuenta un día. Bueno. Por las dudas, tengo acá mis notas como para repasar. Un anciano es simplemente un hombre ejemplar, con un carácter semejante al de Cristo, quien es capaz de dirigir al pueblo de Dios enseñándoles la palabra de Dios en una manera que los beneficie espiritualmente. Eso es todo. Esa es la declaración, digamos, de rol de un anciano. Un hombre que es ejemplar, que no hay nada que reprocharle, que señalarlo, y que es capaz de dirigir al pueblo de Dios enseñándoles la palabra de Dios de una manera que los nutre, los alimente, los beneficie espiritualmente. Bueno, Pablo sigue tratando de cargar con solemnidad y con énfasis en qué consiste ser un anciano, y no solo dice que a nosotros se nos ha confiado un mensaje y se nos va a pedir cuenta de ese mensaje, como una atalaya, sino también que se nos ha confiado el cuidado de la iglesia y también se nos va a pedir cuenta de eso. Y la forma en que lo hace Pablo realmente sobresale como algo único en el Nuevo Testamento, porque dice el verso 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Bueno, en primer lugar dice que para hacer este trabajo debemos mirar primero por nosotros mismos, cuidar de nuestra alma, cuidar de nuestro estado espiritual, de nuestra santidad, antes de cuidar a otros, me tengo que cuidar a mí mismo. Como diría Jesús, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo ajeno. Claramente es una tentación para cualquiera de nosotros estar tan ocupados en ayudar o atender a los demás, en servir, que uno descuide su propia alma. Y en eso queda uno completamente descalificado, si fuera el caso. Bueno, nosotros debemos cuidar nuestra alma. Y otra vez, un liderazgo compartido, yo encuentro que esa es una de las bendiciones más grandes que hay. Porque yo comparto el ministerio, en este caso, con un solo anciano, y deseamos que algún día seamos más, 3, 4, 5. Qué bendición poder reunirme con Hugo, que es el otro anciano en mi iglesia, y darnos cuenta, y abrir nuestro corazón y orar el uno por el otro, y saber las luchas que él tiene y él saber las que yo tengo, y saber que él me está vigilando en un sentido. Y yo le digo siempre, Hugo, por favor, decime, no quiero que me respetes tanto que seas, que me trates de agradar y digas solo cosas lindas, por favor no me adules, decime de verdad, decime. Y yo también quiero ser noble y te voy a decir cualquier cosa, tú te lo digas, en confianza, lo necesito. Lo peor que puede pasar es que uno, no sé, digo, no me voy a decir, o se vaya a llamar, o al revés, lo admirás tanto que decís, no, todos necesitamos. Y en un liderazgo compartido eso es una bendición. Una bendición. Y nosotros venimos de estar casi 8 años en la iglesia donde está el pastor Tolopilo, y es una bendición. Ahí tienen 37 ancianos. Qué hermoso cómo funciona esa iglesia en ese sentido. Qué discreto que es todo, cómo se manejan situaciones que uno ni se entera, y también cómo se cuidan entre ellos, cómo se protegen, y se ministran y se pastorean unos con otros. Y cómo aún el pastor MacArthur se deja pastorear por otros. Y Henry, yo no era anciano, no, para nada, pero Henry en confianza, el hombre es una persona muy accesible, comentaba algunas intimidades de lo que hablan entre los ancianos. Y qué lindo saber que aún el pastor MacArthur se pone a disposición de que los otros ancianos le digan o lo frenen cuando está de pronto aceptando demasiados compromisos. Le digan, no, pastor, no nos parece que te tenga que ir, ¿ok? Si no les parece, no voy. Y cuidarse el uno al otro. Y cuidar de sus esposas. Y preguntar, ¿cómo está tu esposa? ¿Está bien? ¿Está cansada? ¿Cómo está? ¿Por qué no? Dejá que yo explico esta semana. ¿Por qué no van a pasear? Porque es necesario. Somos débiles. Todas las personas somos débiles. Y gracias a Dios por las que aún Dios en nuestra debilidad nos llama a servirle. Pero jamás de los jamases debería nadie de ustedes creer que la persona que está al frente o la persona que da conferencias o que escribe libros está más allá del bien y del mal. Nadie está más allá del bien y del mal, jamás, nadie. Todos estamos a un paso de caer, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y por la gracia de Dios estamos en pie. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y cuando Pablo dice, yo doy mi parecer, en 1 Corintios 7, como alguien que alcanzó misericordia del Señor para ser fiel. Porque es por pura misericordia y todo el tiempo somos conscientes de eso. Y lo primero que pasa cuando alguien en su orgullo se decide aislarse de que ya nadie le pida cuentas, lo primero que pasa es que al poco tiempo escuchamos a esa persona caer, porque se la creyó. Y bueno, Pablo preocupado por eso. Le dijo lo mismo a Timoteo, le va a decir después. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, Timoteo. Cuídate de vos mismo. Tenés cuidado, sos tu peor enemigo, Timoteo. Miren, y no quiero estirar mucho este punto, pero es tan triste las cosas que uno escucha. Tan triste hoy esto que hace poco habían hackeado el sitio ese de internet para cometer adulterio. Se suicidaron un montón de pastores, ¿saben? Y otros no se han suicidado y habrán pedido perdón a sus iglesias y han renunciado. Uno no puede ni pensar que una persona que esté al frente de una iglesia esté tan aislado que haya caído en algo así, pero así es. Y lo mismo las estadísticas con el tema de la pornografía. Los hermanos están cayendo. Hay que tener un cuidado tremendo. Y necesitamos, es un peligro que la iglesia tenga un solo hombre allá arriba y nadie que esté cerca de esa persona para ayudarle a cuidarse de sí mismo.
Y eso es una de las bendiciones. Y yo veo, para mí ustedes son un ejemplo. Porque veo que ustedes tienen dos ancianos, pero que entre ellos son amigos también. ¿Verdad? Y se nota eso, y es hermoso. Y ojalá algún día puedan tener más ancianos, y lo mismo. Es un lindo desafío, uno estando en un cuerpo de ancianos, velar para que haya esa confraternidad, esa hermandad, para realmente protegerse uno del otro. Y lo mismo animo, ya que estoy mencionando, animo a las esposas. He sabido también de algunas iglesias donde hay varios ancianos, ellos son muy amigos, pero entre las esposas no tanto. Pues es difícil, somos hermanos, somos humanos, digo, y es difícil. Qué lindo que ustedes como mujeres también sepan valorar lo valioso, lo importante que es que su esposo no esté solo al frente de todo, y que sepan dejar pasar por alto tantas cositas que siempre aparecen, ¿no? En cualquier relación. Y abonar para que eso no se rompa, que haya verdadera armonía. Porque de alguna manera ese cuerpo anciano está cuidando de su esposa. Y es necesario, sí. Y a veces, bueno, ¿qué va a hacer? Cositas que somos distintos todos, ¿verdad? Yo no estoy hablando por nada que sé, pero sé que es complicado, muy complicado. La armonía entre matrimonios, personas, ¿verdad? Bueno. Dice, mirad por vosotros mismos, o por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Ya habíamos mencionado hoy al principio, pero no lo había justificado, que anciano, obispo y pastor son la misma persona. Me imagino que Adrián ya lo ha enseñado, o Cristian, solo lo menciono por las dudas, si alguno nunca lo ha visto así, pero aquí es el texto clave para ver eso. Recuerde que en el verso 17 dice que mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. O sea que está hablando de a los ancianos. Y ahora dice acá que a los ancianos Dios les ha puesto en un rebaño. Noten la metáfora de pastor. En un rebaño. Las personas a las cuales ministran los ancianos son un rebaño. En que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. A los ancianos el Espíritu Santo los puso por obispos sobre un rebaño. Bueno, la palabra obispo, episcopos, quiere decir supervisor, sobrevedor o vigilante, cuidador. Lo que está diciendo es que los ancianos deben cuidar el rebaño, y al hablar de rebaño está usando la terminología pastoril, digamos. Y después dice, para apacentar la iglesia del Señor. El verbo apacentar, poimaino, de ahí sale la palabra pastor. Es el trabajo de un pastor, apacentar. ¿Sí? Entonces, de verdad se está hablando de la misma persona, no hay tres oficios distintos. Lamentablemente, con el pasar de los años y por causa de la persecución, donde muchas iglesias quedaron sin sus ancianos porque los mataron, se les ocurrió una manera muy práctica y efectiva, y yo creo que correcta, en un momento especial de la historia de la iglesia, hacer que un pastor tuviera jurisdicción sobre varias iglesias. Los pastores que habían quedado fieles y vivos atendían varias iglesias a la vez. Y a esa persona que no solo pastoreaba su iglesia, sino varias, se le empezó a llamar obispo, como que obispo fuera distinto que pastor. Pero es la misma persona, solo que hacía el trabajo como de vigilar lo que estaba pasando en otras iglesias. Entonces se inventó el cargo de obispo como si fuera superior a pastor, cuando en realidad no era así en la Biblia, no es así. Los ancianos pastorean y los ancianos vigilan, hacen ambos trabajos, alimentar, eso sería pastorear, y por supuesto vigilar, cuidar, como hace un pastor también, cuidando las ovejas. Y acá ustedes pueden percibir, acá hay un énfasis muy grande. Lamentablemente en nuestras traducciones han modificado algo porque parece como un error o hasta una falta de respeto. Pero en el original dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre, o por la sangre de sí propio, una cosa que no coincide, pero la iglesia no dice del Señor, dice de Dios, la iglesia de Dios el Padre, pero Dios el Padre no tiene sangre. Entonces han cambiado porque Señor es más general para Dios, pero lo han cambiado, no en la Reina Valera lo han cambiado, ya los copistas de los manuscritos se les
desapareció eso. Aparte, en todo el libro de Hechos se habla de la iglesia de Dios. Nunca se menciona la iglesia del Señor. Nunca se menciona. Es la iglesia de Dios. Pero los copistas dijeron, no, pero ¿cómo? La cual le ganó por su propia sangre. Dios no tiene sangre. Dios es el Padre. Él es espíritu. Bueno, literalmente sería con la sangre de suyo propio. Y da a entender implicado de su hijo propio. Y eso a mí me parece que es lo más apropiado, porque acá lo que está haciendo Pablo es meter a la Trinidad para darle a esto mayor peso. Noten ustedes, el Espíritu Santo nos colocó como obispos en la iglesia, que es de Dios y que Cristo pagó con su sangre. La Trinidad entera está involucrada en este tesoro que es la iglesia y se nos ha dado a nosotros a cuidar eso. Es como si te dieran una Ferrari y te tiran la llave, chicos, vas a dar una vuelta. Bueno, acordate, estuve toda la vida trabajando para comprarla. Vendí mi casa, no sé, todo, la herencia de mi mamá, todo, me compré la Ferrari. ¿Querés dar una vuelta? No, está bien. No, está linda, mira, toco, no quiero ni tocarla. Bueno, es un ejemplo, solo para ponernos a pensar. Lo que está diciendo Pablo es, el Señor les dio a ustedes a cuidar lo más valioso que tienen. Lo más valioso que tienen. Dice John Stott, dice, debería hacernos sentir humildes, recordar que la iglesia no es nuestra sino de Dios, y debería inspirarnos a ser fieles a ella. Porque las ovejas no son en absoluto las criaturas limpias y entrañables que parecen ser. En efecto son sucias, padecen pestes, desagradables y necesitan ser sumergidas regularmente en baños con fuertes componentes químicos para librarlas de los piojos, las pulgas y los gusanos. Escuchen, son asimismo poco inteligentes, díscolas y obstinadas. Dice John Stott, no quiero aplicar la metáfora demasiado estrictamente y caracterizar al pueblo de Dios como sucio, piojoso y estúpido. Pero algunas personas son una carga muy pesada para sus pastores y viceversa. Algunos pastores son una carga muy pesada para las ovejas. Sus pastores solamente perseverarán en atenderlas si recuerdan cuán valiosas son a los ojos de Dios. Son el rebaño de Dios Padre, comprado con la preciosa sangre de Cristo y cuidado por pastores designados por el Dios Espíritu Santo. Si las tres personas de la Trinidad están consagradas al bienestar de las personas, ¿no deberíamos estarlo también nosotros? Y esto es una motivación no solo para los pastores, para todos los que estamos acá. Cuando usted está tentado a dejar la iglesia y decir, no, hay un montón de problemas en la iglesia, me pasan ofendiendo, está llena de hipocresía, no hacen lo que dicen que aman, no me aman tanto, y usted decide algún día, un buen día, salir de acá y ya no ir a ningún lado más, no lo haga. Es una barbaridad hacer eso. La iglesia, el Señor la compró con su propia sangre. Es la iglesia de Dios y tiene personas que están colocadas por el Espíritu Santo. Y es interesante que eso es cierto para la iglesia universal, pero Pablo está hablándole a personas de una iglesia local, se aplica para cualquier iglesia local. Lo mismo. Le digo, a mí, por momentos, gracias a Dios ahora no pinto más, pero he pintado como Adrián muchos años y por momentos fue muy difícil mantenerme en el ministerio, sobre todo por razones económicas. Y he contemplado la posibilidad de dejar el ministerio hasta que tuviera los medios para seguir. Pero nunca dejé el ministerio, gracias a Dios. Y este versículo es quizás el que más me exhortó a no dejarlo. ¿Cómo voy a dejar el ministerio? Se me ha confiado algo, está bien. No me han dado los recursos junto con esa confianza, pero no importa. El Señor es el Señor. Y Él va a proveer, tiene que proveer. Pero me han dado una responsabilidad que es única en este mundo. Es maravilloso. El Señor pagó con su iglesia, con su propia sangre. En un sentido, para mí ha resultado una motivación, pero aquí está puesto para que los ancianos lo tomen como algo sagrado, para no jugar con esto, no se juega. Claro que no.
Y no solo mete la Trinidad, sino obviamente habla del compró con su sangre, está hablando del precio que pagó el Señor Jesús, es algo costosísimo. Dice Richard Baxter, creo que está traducido al español, ¿no? El Pastor Reformado. Bueno, El Pastor Reformado es un libro escrito por un puritano, Richard Baxter, en 1656. Y está todo el libro basado en este versículo, Hechos 28. Él dice que está tratando de sacar aplicaciones de este versículo. Y dice Baxter, a propósito, entre paréntesis, Baxter se lo considera como es el que inventó, por decir así, la visitación pastoral. Antes los pastores no visitaban tanto a las ovejas en las casas. Pero Baxter estaba tan, pero tan angustiado de ver que estaba lleno de inconversos la iglesia donde él pastoreaba, que se propuso durante todo un año visitar a cada persona de la iglesia. Y eso, por el tamaño de la iglesia, significaba como visitar como 5 personas por día. Y él habla en su libro, que es antiguo, sobre catequizar a las personas. Pero lo que está hablando es ir a las casas y asegurarse si entienden el Evangelio, y si no lo entiende, explicárselo. No ir a tomar mate con la gente para hablar de tonteras. El hombre quería ir a visitar porque estaba preocupado, que estaba casi seguro que la mayoría de su iglesia estaba perdida, no era salva. Y explica eso en su libro, y es una de las cosas más valiosas de este libro, que el pastor debe estar velando por la salvación de cada una de las personas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Y dice, pues entonces escuchemos esos argumentos de Cristo cuando sintamos que nos estamos volviendo indiferentes y descuidados. A los pastores le habla. ¿Morí yo por ellos y ustedes no han de cuidarlos?, diría Cristo. ¿Fueron dignos de mi sangre y ustedes no los hallan dignos de su atención? Bajé del cielo para buscar y salvar a aquellos que estaban perdidos, y no irán ustedes a la próxima puerta, calle o pueblo a buscarlos. ¿Cómo se compara la tarea y la condescendencia de ustedes con las mías?, diría Cristo. Yo me humillé para hacer esto, pero para ustedes es un honor que se los emplee de este modo. Hice tanto por su salvación y estuve dispuesto a hacer de ustedes mis colaboradores, y ahora se rehúsan a hacer lo poco que pongo en sus manos, implicando que deberíamos los pastores hacer todo por atender a la gente que está en la iglesia. Y si eso hace necesario que uno les visite las casas para asegurarse que son salvos, hay algo revolucionario en esa época, que el pastor vaya a la casa de una persona. Bueno, eso es lo que está tratando de decir otra vez Pablo acá, ese énfasis. Y otra vez, hermanos, la implicación es obvia, es demasiado para un solo pastor, es demasiado. Alguien ha calculado que un pastor no puede atender más de 80 personas, un pastor tiempo completo. Bueno, hay iglesias que tienen 300 personas y acá tienen un pastor, no sé cómo hace. Y el pastor, pobrecito, yo sé de uno de ellos. Él me dice que duerme 5 horas por día y es un hombre fiel. Y ¿cómo haces? Y dice, no, duermo menos. Por favor, que pongan otro. No se puede, imposible. Bueno, y continúa Pablo, verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. Note el porqué, la razón de todo lo que acaba de decir. Porque dice que tengan cuidado de sí mismos y del rebaño. ¿Por qué hay que cuidar del rebaño? Bueno, porque van a entrar personas que van a tratar de destruir ese rebaño. Por eso el pastor tiene que estar atento a eso. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. De nuevo, toda la imagen de un pastor y las ovejas. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Noten de nuevo Pablo poniéndose como ejemplo. Todo el tiempo está haciendo eso. Pablo dice, yo sé cuando yo me muera, cuando yo no esté, esta iglesia va a sufrir divisiones, va a haber gente que va a tratar de destruirlos a ustedes. Y es lo que pasó no solo en la iglesia de Éfeso, en toda la iglesia. Y si usted lee un poco de historia del cristianismo, al morir los apóstoles, la persecución, sabemos nosotros, la persecución de los emperadores romanos hizo que el cristianismo se extendiera superficialmente. Dicen que la sangre de los mártires terminó siendo como el abono que hizo que la semilla del evangelio germinara por todas partes. Pero ¿saben qué? La persecución en un aspecto tuvo éxito.
En un aspecto fracasó porque la iglesia creció más, se purificó y creció más. Pero en un aspecto tuvo éxito porque descabezó un montón de iglesias. Las personas entrenadas, preparadas, murieron como mártires. Y quedaron iglesias sin gente capacitada para ser dirigida. Y eso hizo que se filtraran errores de todo tipo. Cuando usted lee a los padres de la iglesia, empieza a ver un montón de cosas que no son bíblicas. El neoplatonismo se metió enseguida. Y ya el cuerpo era malo, el alma era buena. La persona que no se casaba nunca era más santa que el que se casaba. La persona que quedaba viuda le animaban a que no se case más, porque era pecado si estaba viudo casarse. ¿De dónde sacaron eso? De ningún lado. Y así, a los 200 años después, estaba lleno de herejías la iglesia. Lleno de herejías. ¿Por qué otra vez? Porque la iglesia necesita tener personas dedicadas a estudiar la palabra y a enseñar. Todo lo demás pierde sentido. Si no hay enseñanza sana en una iglesia, todo lo demás, al poco tiempo, no tiene ya razón de ser. Termina uno juntándose, y es lo que pasa en muchas iglesias, ustedes saben, cada vez más. Por eso es tan trágico todo este movimiento carismático. Personas que decían, no, bueno, ¿qué tiene de malo? No se puede demostrar si los dones están o no están bien. Cualquier cosa que distraiga a la iglesia del énfasis en la palabra es malo. Cualquier cosa que lo distraiga. ¿Qué teníamos que hablar de? ¿Qué se tenía que hablar tanto de sanidad y de prosperidad y todas esas cosas? Solo sirve eso de una manera diabólica para que la gente deje de mirar la palabra. Y una vez que la persona pierde discernimiento de la palabra, ni siquiera se necesita una nueva generación. Lo hemos visto nosotros. Visita una iglesia donde hace años, gracias a Dios, no tenían pastor. Iglesia del interior. Y había un hombre ahí, un peluquero, y otro, un doctor, y entre ellos más o menos la llevaban adelante. Y una semana predicaba el peluquero, otro el pastor. Linda iglesia. Y siempre rogando por un pastor. Al final le llegó un pastor. No saben lo que es la iglesia ahora. Un pastor formado en un seminario renovado. Una cosa tristísima, tristísima. Cero discernimiento. Y la verdad son un lobo rapaz. 1, 2, 3, porque no es uno, ya van por el cuarto pastor. Uno peor que el otro. Cero Biblia. Todo emociones, todo técnicas de mercadeo y la gente contenta. Porque ahora ya no se reúnen más en el salón porque ya no entran, ahora se reúnen en un gimnasio y están todos felices por el avivamiento. Hermanos, no hay avivamiento. No hay avivamiento. Hace 2 años estuvimos sentados ahí con mi esposa y yo había decidido, no le dije nada a ella, pero había decidido no ofrendar nada. Y me dice, ¿vas a ofrendar? Digo, no. Y ya estábamos ahí, digo, no, vamos a ofrendar. No puedo ofrendar acá con limpia conciencia. Esto no es del Señor, acá no está el Señor. Esto es una barbaridad. Y no me salgo acá para no salir, pero acá me quedo calladito. Acá no está el Señor. Están diciendo cualquier cosa. En una iglesia cuando el peluquero atendía era una bendición. Una bendición. Bueno, esto está diciendo Pablo. Cuiden, hermanos, por ustedes mismos. Interesante. Acá el contexto de cuidar por nosotros mismos, no solo por la santidad, acá está hablando de que uno mismo puede ser el que desvía una iglesia. Y por todo el rebaño, porque cuando yo no esté más, acá van a venir lobos rapaces, ¿no? Perdonarán el rebaño. Y noten, vean su Biblia, que esos lobos vienen de afuera, algunos. Pero el verso 30 dice, y aún de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Pablo está hablando con un grupo de ancianos. Y les está mirando y dice, alguno de ustedes incluso se va a levantar y va a hablar cosas perversas. Noten cómo estos lobos son figuras literarias, son metáforas. El lobo va a venir y no va a perdonar al rebaño. ¿Y qué hace el lobo? Habla cosas perversas. Hablando destruís una iglesia. Porque todo se trata de lo que se habla. Y es de la palabra, si es del Señor, edifica. Si no es del Señor, destruye. El lobo no viene a pegarte, a matar, literalmente a matar a alguno de ustedes o a robarles dinero, aunque puede ser que les roben. Pero lo van a robar, lo van a inducir a ustedes a que den dinero. Todo se hace con palabras. Y otra vez, si ustedes no abogan por tener ancianos fieles que les enseñen la palabra, ustedes mismos, por ese deseo
egoísta de querer un pastor que sea un tipazo, que esté en toda, que sea buenazo, que sea buenísimo, que esté ahí en su casa. Usted mismo se está cavando su propio fosa para dentro de unos años no discernir y no darse cuenta de los errores donde se va a meter usted. Si usted no le pide, pastor, por favor, enséñeme. Por favor, pastor, no venga a mi casa. Gracias, no necesito nada. Estoy bien acá. Gracias. Vaya a estudiar, pastor. Gracias. Yo estoy bien. Gracias por el sermón del domingo pasado. Desde que usted predica así, la verdad que no necesito casi que me visite nadie. Ando fuerte, ando bien. No ando tan mimosona como antes. No. Claro. Ya me di cuenta, pastor, ya me cayó la ficha, que no se trata de que esté todo el tiempo atendiéndome a mí. Se trata de que yo busque satisfacción en el Señor y la estoy encontrando ahora que usted predica bien. Gracias. Y ahora estoy satisfecha en el Señor. Sigo como antes, sigo sola, mi hijo no me llama, estoy medio enfermo, no me alcanza el dinero, pero estoy satisfecha en el Señor. Gracias a Dios, ahora aprendí. Y no necesito tanto que me anden llamando por teléfono y que estén acá atendiéndome tanto. Ahora que el Señor está obrando en mi corazón. Claro. Dígale al pastor, ya, pastor, deje, ya, vaya, por favor. O vaya a salir, salga con su esposa y vaya con sus hijos atienda a su familia. Bueno. Principio 11. Los ancianos deben alimentar y vigilar el rebaño, cada oveja. De nuevo, no es posible hacer eso si le pedimos todo lo que le estamos pidiendo a un pastor. Déjelo ya tranquilo al pastor. Déjele que haga lo que tiene que hacer. Y agradézcale y afírmelo. Y dígale, gracias pastor, qué bendición. Buenísimo. Bien ahí. Dígame pastor, estoy acá a las órdenes. ¿Qué puedo ayudar para que usted tenga más tiempo? Haga eso, por favor. Mire, MacArthur no se cansa de decir que él ha llegado, ni él se la cree. Dice, yo no sé qué pasó acá, que el Señor hizo conmigo, no entiendo, pero lo que sí estoy seguro que tiene que ver mucho esta iglesia, porque cuando yo llegué acá, mi primer sermón de presentación demoré 1 hora y media en predicar. En la segunda semana que vine todavía no lo habían elegido pastor, ya habían colgado un reloj gigante en el fondo. Pero después dice que la gente le decía, pastor, por favor, estudie. Y me liberaron de todo para que yo estudie. Y la verdad que MacArthur es una máquina de estudiar. Una máquina de estudiar, una disciplina, es un soldado. Tremendo. Pero la iglesia estuvo ahí diciendo, por favor, estudie, pastor, estudie, buenísimo. Qué bueno los mensajes. Y un hermano compró una grabadora de aquella época, esa de cinta, y empezó a grabar, y empezaron a copiar los cassettes, y se los empezaron a pasar, y al final de ahí salió todo el ministerio de radio, pero todo lo hicieron los hermanos. Él estudia, lo único que hace. Y hemos vivido ahí, lo único que hace. Ni lo ves en la semana, ni aparece. Ni lo ves. Lo veíamos nosotros cuando mi hijo jugaba al fútbol, y su nieto jugaba al fútbol en el mismo equipo que mi hijo. Estaban en todos los partidos de fútbol viendo al nieto. Después lo veíamos en todos los partidos de vóley con la nieta. Y así, la familia y la Biblia, lo único que hacen. Lo demás, hay 12 pastores más ahí en la iglesia y hacen todo. Él solo estudia la Biblia y predica la Biblia y trata de que su familia sea fiel. Y eso es todo. Bueno, principio 12, antes de pasar al último. Ojo, hermanos, al elegir ancianos. Ojo, es tremendo esto. Y está implícito acá y está desarrollado más en otros lugares. Cuando Pablo le dice a Tito y a Timoteo que tengan mucho cuidado, ni pongas con ligereza las manos sobre nadie. Y por eso están los requisitos. Y por eso se dice que hay que probar, y hay que ver, y hay que observar, y hay que escuchar. Porque nosotros podemos aniquilar una iglesia exaltando a una persona equivocada a un lugar clave como es el de ancianato. Acá lo está diciendo Pablo, alguno de entre ustedes mismos va a salir alguien que no va a perdonar al rebaño. Ojo en qué nos fijamos, tenemos que estar instruidos. No nos da tiempo hoy, pero entiendo que esa es lo que está en el corazón de Adrián y de Cristian, que la iglesia esté instruida de lo importante que es esto. Y por supuesto sería ideal que algún día haya un tercer o un cuarto anciano acá, pero tengan cuidado, no se apresuren. Sé que hay hermanos de la iglesia de Escobar, no se apresuren ahora que han quedado sin un liderazgo local, digamos, que están en ese proceso ahora de transición. Tengan cuidado, oren, busquen, observen, prueben, confíen, consulten, escuchen en este caso ahora los hermanos que les están ayudando. Porque no es cuestión de, bueno, venís vos que sos muy bueno en los negocios y que tuviste mucho éxito con tu empresa, vos sos una persona que tenés experiencia con la gente. No, nada que ver. No tiene nada que ver, no existe eso como una cualidad para un anciano. Busquen personas que amen al Señor, como dijimos hoy. Y agregando a todo lo que dijimos hoy, que conozcan la palabra y que se preocupen por estudiar la palabra y enseñar la palabra y no otras cosas. Por
favor. Y miren, por supuesto, su corazón. No tengan visiones egoístas. Tarde o temprano, eso lo vemos en las epístolas pastorales. Todo el tiempo habla de la limpia conciencia, la limpia conciencia. Y parece que todo empieza con una conciencia sucia, el desvío. Y eso termina la persona acomodando la doctrina para tapar lo que está haciendo que no está bien. Vea después usted cuánto habla 1, 2 Timoteo y Tito. La limpia conciencia, la limpia conciencia. El conocimiento de la verdad que es según la piedad, dice Tito. Y está completamente ligado a eso. Bueno. Y en cuarto lugar, del verso 32 al 35, puse yo acá el poder verdadero para ministrar en la iglesia. Y Pablo dice, y ahora hermanos, y esto es el final de todo este discurso, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Cuando Pablo dice os encomiendo a Dios, lo que está implicando es que él ora por ellos y va a seguir orando por ellos. Encomendar a alguien a Dios es, bueno, que el Señor esté contigo y voy a orar por vos, para que el Señor te acompañe. De alguna manera implícita acá están estas dos énfasis que vemos en Hechos 6. Un anciano debería dedicarse a la oración y a la palabra está explícito, ¿no? Pero Pablo está diciendo, yo les voy a orar por ustedes, los dejo en las manos de Dios y a la palabra de su gracia. Y esto está bárbaro, que lo haya puesto acá al final. Y dice, la cual que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Yo me voy, pero les dejo la palabra, y la palabra va a seguir obrando en ustedes, aunque yo no esté. Es el mismo comentario que le hace a los tesalonicenses, que él apenas estuvo 3 meses ahí, se tuvo que ir por la persecución. Y en capítulo 2, verso 13, él celebra de que ellos tomaron la palabra que les enseñó no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en vosotros los creyentes. Y lo dice a propósito porque esa iglesia está sin pastor. Porque Pablo se fue, Timoteo se fue, Silas se fue, no hay nadie. Pero está la palabra, y la palabra tiene poder para actuar. Y sigue actuando. Y de nuevo, aquí está de alguna manera el secreto para que nosotros humanos, como somos falibles, siempre a un paso de caer, podamos ser usados por Dios para edificar algo que es eterno, el reino de Dios, decía antes. Que puedan vidas ser transformadas completamente por lo que uno está hablando, es porque es la palabra de Dios. Y esa debe ser, otra vez, la visión del liderazgo de la iglesia y de toda la iglesia detrás. Que el pastor hable las palabras de Dios. Y como una vez me dijo un hermano, que ya no está con nosotros, pero él se dio cuenta que yo estaba improvisando un poco, hace años. Un día bajo del púlpito, no sé, él esperó muy pacientemente, con mucha humildad esperó, y un día yo le pregunté algo, ¿qué te parece? Algo, y él sacó su agenda, tenía una agenda donde escribía los sermones, y dice, mira Alejandro, dice, estos son los sermones que estaba explicando hace unos 2 meses, ya todo lo que yo escribí. Mirá lo de las últimas 2 semanas lo que escribí. Nada casi. Gracias. Ya entendí, gracias. Sí, ya entendí lo que está diciendo. Casi no está diciendo nada. Una sanata, ¿no? Claro, tremendo. Bueno, pero cuando eso se perpetúa en el tiempo, no hay santificación, no hay cambio, nada. Nada. No hay vida espiritual. Empezamos a matar a la iglesia y hablamos, no decimos nada. Y la gente se mataba la risa. Porque uno también sabe meter un chiste acá, un chiste allá, una anécdota, y vos lo ves ahí todos atentos y uno contando ahí con suspenso, cosas que no tienen ni importancia, solo llenando los agujeros, ¿no? Sin explicar la palabra de Dios. Bueno, la palabra tiene poder, dice acá, para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Si usted repasa de nuevo este discurso de Pablo, va a ver que todo el tiempo el énfasis tiene que ver con anunciar, testificar. Rápidamente, verso 20. No he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Verso 21. Testificando acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Todo relacionado con la palabra. Verso 24. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Interesante el concepto de testimonio. El que da testimonio no le agrega nada, no le quita nada, solo da el testimonio. Pasa lo que se le dijo, o lo que vio, lo que escuchó, lo dice y listo.
De nuevo más adelante, verso 24. Perdón, ya lo dije. Verso 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. De nuevo, anunciar el consejo de Dios. Verso 28. Apacentar la iglesia del Señor. Tiene que ver con dar de comer, con alimento espiritual. Verso 30 de los lobos hablen cosas perversas. Verso 31. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amonestar de nuevo, cosas que se hablan. Verso 32. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder. De eso se trata este asunto. Un pastor es un hombre de la palabra de Dios. Y con la palabra se enseña, se vigila, se cuida, se instruye. Todo se hace con la palabra. No hay nada, sin la palabra no hacemos nada. No hay nada que hacer. Nada que hacer. Y ustedes saben, no tomé el tiempo cuando... Bueno, ustedes saben, está pero repleto el Nuevo Testamento de textos que nos hablan del poder que tiene la palabra, tanto para salvar como para santificar. Juan 17, cuando el Señor estaba haciendo la oración y le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra nos santifica, la palabra nos salva. El Espíritu es el que da vida, dice Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 1 Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo mismo dice Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Eso es lo que da vida, la palabra de Dios. Salmo 119:50. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Y habla, después vea el Salmo 119, que es el Salmo de la palabra. Usa la palabra vivifícame, 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 vivifícame. Más de 20 veces usa vivifícame. Con tu palabra, Señor. Y eso tenemos que entender nosotros. Yo ando medio pinchado, medio bajoneado, usted anda desanimada. Necesita la palabra. Señor, vivifícame con tu palabra. Y viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y Dios le va a vivificar con su palabra. No con otras cosas. Lo demás es tonterías. No, pasa bien. Tonteras. En esa iglesia que les digo que no pude ni ofrendar ahí. La señora contaba, no, re emocionada, no, pastor, yo estaba muy angustiada y fui, y pasó el pastor, y cuando me fue a decir palabra, no sé, pasando ahí, pasan al frente los que están angustiados, se puso a llorar y no me dijo nada. Y yo entendí que mi carga se le estaba pasando a él. Y me dijo nada. Y ya le consoló eso. Sin palabras. Porque el hombre se puso a llorar. Estaba contento la hermana que tiene un pastor que llora con ella. Es triste, hermanos, es triste. De verdad lo digo. Toda la escritura, dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ese es el anciano, el pastor, sea perfecto, completo es la idea, equipado para toda buena obra. Con el pastor, con que sepa la palabra de Dios, ya está equipado para todo lo que le pide Dios hacer. Con eso alcanza, no necesita saber más nada. Nada más. Bueno. Y después sabemos que la Biblia dice que es eficaz, es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Y cuando habla de eficaz, habla justamente de esto que está diciendo acá. Pablo, que tiene poder para actuar, que va a lograr lo que se propone. Nunca vuelve vacía, dice Isaías, la palabra de Dios. Él va a actuar, y va a actuar de manera que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Yo que sé qué es lo que necesita usted cuando uno está hablando, no sabe uno. Y uno habla y le pega ahí, el Espíritu Santo aplica la palabra a su necesidad. Y usted mismo no sabe qué necesita usted. Nuestro corazón es engañoso. Y usted viene a la iglesia pensando, yo estoy muy triste porque mi hijo no me llama, supongamos. Y usted de pronto escucha un sermón y se da cuenta que el problema suyo no es que su hijo no le llama, es que usted idolatró a su hijo, capaz. Y la palabra le muestra eso. Y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y diciendo las intenciones y los pensamientos del corazón. Y usted acaba de descubrir la intención de su corazón. Que usted está confiando más en el afecto de su hijo que en Dios mismo. Y por el afecto de la palabra y el Espíritu Santo que la utiliza, usted se arrepiente. Y por supuesto, hermoso si su hijo le llama. A lo mejor le llama después. Y el Señor estaba ahí
llevándola al punto en que usted se dé cuenta que la necesidad más grande de usted no es que su hijo la llame, sino estar bien con Dios. Y eso lo hace la palabra. Lo hace la palabra. Bueno. Principio 13, los ancianos tienen que ser expertos en la palabra. Obvio, ya lo venimos diciendo, bien que hay un énfasis, se repite ya 3 veces antes. Y finalmente, dice Pablo acá, para no dejar esto inconcluso, verso 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esto es algo típico que diga algo así en un discurso de despedida. Esto es todo un género literario, el discurso de despedida. Y es notable cuando uno ve cómo se despide Samuel del pueblo de Israel. 1 Samuel 12:3 dice, aquí estoy cortando, es una partecita nomás, atestiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, yo os lo restituiré. ¿Quién iba a pensar que Samuel le sacó el asno a alguien? Ridículo. Es una formalidad, como decir, acá estoy, hermano, si alguien tiene algo que decir contra mí, dígalo ahora, antes que yo no lo vea más, y lo arreglamos ya. Me quiero ir con la frente en alto, con la conciencia tranquila. De alguna manera Pablo está tomando eso en este discurso de despedida, porque es parte de una despedida, aclarar cualquier cuenta que quede pendiente. Pero qué interesante, de nuevo, noten cómo él lo transforma en una exhortación. Verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así, Está diciendo él que no hizo nada, que no le tomó dinero a nadie, que trabajó con sus manos, que es mejor dar que recibir, pero les tira indirectamente una exhortación. Esto lo hice para enseñarles a ustedes. Así tienen que ser ustedes. También. Y de nuevo acá hay un principio, brevemente. Los ancianos no son ancianos para obtener un beneficio económico de eso. No. No está mal que reciban un beneficio económico, y la Biblia lo dice, el mismo Señor Jesucristo habló de eso. El obrero es digno de su salario y está bien porque necesitan dedicarse en lo posible. Es una bendición para una iglesia si tienen personas tiempo completo, ni hablar. La iglesia es la más bendecida. Pero de ninguna manera esa debe ser la motivación de una persona. Y cuando se dice que se han puesto a prueba primero, yo sugiero que una de las cosas que hay que probar es esa área de una persona. La ambición egoísta y la ambición material. Y estar bien seguro de que a esta persona no le interesa ese asunto. Porque por esas cosas se desvían. La iglesia se interesa. Porque para tener más ofrendas, una persona es capaz de cambiar el mensaje que Dios le encargó que dé. Y ustedes lo saben que es cierto. Una barbaridad. Es capaz un pastor de no confrontar a alguien que es rico, un rico de la iglesia, y apañarlo, cosas así, una barbaridad. Hay que tener cuidado. Una iglesia se puede desviar por este punto. Debemos tener ancianos que no aman el dinero, y es uno de los requisitos, que no amen el dinero, no codiciosos de ganancias deshonestas, no avaro. Ustedes pueden leerlo. Finalmente dice, ya fuera del discurso, verso 36, y acá hay un principio extra. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, y entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Qué hermoso esta escena. Son los ancianos de la iglesia, no es toda la iglesia, son los ancianos. El apóstol Pablo volcó su vida en estos hombres, los formó de una manera maravillosa, no teniendo señorío de ellos, no los usó. Lamentablemente en estos ministerios que hoy conocemos, de donde están los ungidos, hay un grupito de fieles que los sirven ciegamente a esa persona. Yo conozco uno de esos fieles, todavía está pagando los créditos que sacó para ayudar a su pastor. Y gracias a Dios salió de esa secta y hoy es pastor en una iglesia aparte, pero todavía está pagando deudas de todo lo que empeñó para servir a ese pastor. ¡Qué barbaridad! Una manipulación horrenda. Lo que vemos en el ministerio de Pablo es todo lo contrario. Es un hombre que no tuvo señorío sobre nadie, que volcó su vida
en la vida de otros, y generó unas lealtades, unas relaciones preciosas y estrechas. Qué hermoso ejemplo el de los ancianos que son queridos por otros líderes, con siervos con los cuales trabajan y por sus propias congregaciones. Personas que vuelcan su vida por amor. Es una linda señal de una persona que realmente está siguiendo al Señor y no usando a la iglesia por motivos egoístas. Cada uno de nosotros tiene su tiempo. Nosotros a veces los pastores, los pastores, digamos así, para no decir nosotros, los pastores que abrigan ambiciones egoístas en su corazón, tarde o temprano van a usar a la congregación. Para hacer más, para lo que sea, presionar, hermano, traiga gente, traiga dinero, haga esto, haga lo otro. Y no están, es evidente enseguida que esos no están sirviendo a la iglesia, sino queriendo que la iglesia sirva a sus propósitos. Bueno, no es así, anciano fiel. Otra vez, cerrando, es imposible que la iglesia llegue a una altura espiritual más elevada que la altura espiritual en la cual están sus líderes. Eso pone sobre los líderes que estamos acá un gran peso de seguir creciendo, de buscar al Señor, de ser santos, pero también pone un peso sobre las iglesias para orar constantemente por sus ancianos, por sus pastores, para apoyarles en todo lo que puedan, para realmente animarles a que sigan adelante, que crezcan. ¿Sí? Estamos pensando en una iglesia sana y es la clave para que esta iglesia siga siendo sana, que sus líderes siendo hombres de Dios. Y ore a Dios para ver qué papel le toca a usted para que sus pastores sigan siendo hombres de Dios. Y hay otras iglesias acá, hermanos de Escobar, oren a Dios fervientemente para que Dios les dé hombres intachables, hombres de Dios que les lideren. Tiene que haber, va a surgir. Y qué lindo también, otra vez, pensando, Pablo, estos hombres que abrazaron a Pablo los ganó para Cristo. Y ahora, después de 3 años, estos hombres son ancianos de la iglesia. Qué hermoso nosotros, con visión también, los que estamos al frente de una iglesia, que sepamos identificar a personas en proyección a futuros ancianos y edificarles, formarles, para que algún día sea que refuercen la iglesia en la que estamos o puedan ser enviados a iglesias donde todavía no hay ancianos que califiquen. Damos gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos tu ayuda, Señor, en lo que hemos dicho. Nos quedamos cortos de manera evidente cada uno de nosotros, los que estamos ya liderando y los que les toca apoyar y seguir. Que tú nos ayudes, Señor, a aplicarlo. Que por favor pongas en nosotros un amor, una pasión por tu iglesia, que podamos comprender el valor que para ti tiene, lo solemne que es ser parte de una iglesia, que probablemente esto sea, estar en una iglesia y servir en una iglesia sea lo más valioso que hagamos en toda nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Por favor, bendice esta iglesia, fortalécela y encamínala para que siga adelante y que siga creciendo y sea luz a otras iglesias. Especialmente oramos por el ministerio que están teniendo en Escobar, que tú lo bendigas, prosperes ese esfuerzo y también en tu tiempo, en tu voluntad, la iglesia en Escobar pueda tener un liderazgo fiel y calificado, y que, Señor, a través de iglesias como esta se expanda el ejemplo, Señor, se contagie, sea una influencia a otras iglesias, por favor, que hoy están lejos, muy lejos de todo esto que hemos hablado. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Antes de terminar y separarnos unos avisos, pero quiero pedir al pastor Daglio si puede pasar, pastor Cristian, si puede pasar también. Hoy lo despedimos a Alejandro, él vuelve a Lobos con su esposa, y también decirle gracias a nuestras esposas, que son, nosotros no podemos llevar un ministerio si no tendríamos las esposas que tenemos, y es una bendición, es parte de la gracia de Dios también. Pero queremos orar por Alejandro y por Mónica, ellos vuelven, mañana vamos a disfrutar también el Ministerio Villa Regina con Ricardo, pero despedirnos en oración por Alejandro. Alejandro es un ejemplo para nosotros de sacrificio, con Ricardo lo vimos allá, estudiando, sirviendo, colaborando. He llegado algunos años a Grace, lo he visto pintar también, estoy pintando hasta tarde, estudiando y
manejando la camioneta, no sé cómo me la manejaba, pero la manejaba. Una bendición, Él es una bendición a nosotros. Y guardamos el mejor de los recuerdos, ¿no? El mejor de los recuerdos con Él. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar por Alejandro y que nos deje alguna oración como iglesia y podemos anotar. Bueno, sí, oren. Nosotros agradecidos también por lo que están haciendo acá con IBI. La verdad que sé que también él para mí es un sacrificado hermano trabajando y haciendo eso adelante. Estamos muy agradecidos a Dios por eso. Oren por eso. Yo me parece que asumí demasiados compromisos de acá a fin de año. Les pido que oren por eso. Ahora los tengo que cumplir y se me está complicando para cumplirlos todos y ser en eso consistente, digamos. Pero oren, sé que el Señor ahí está. Hoy pensaba antes de venir acá, digo, bueno, ya un compromiso menos. Y así, me quedan 4 compromisos acá a fin de año. Pero bueno, oren por eso, por favor. Y gracias a Dios, la semana pasada estamos quemados, estuvimos 3 días en las termas de Villa Elisa, así que... sí, al final me di cuenta que eres más sabio, aunque sea parar 3 días y después seguir, porque ya así no iba a poder seguir mucho. Así que bueno, oren. Y bueno, gracias obvio por mi familia que estamos juntos en esta locura y agradecidos a Dios también. Con gozo, qué lindo esa frase, hablamos con Ricardo, qué hermoso que diga que el deseo de él a terminar con gozo, no con éxito, con gozo. Y bueno, eso, que no perdamos el gozo, ¿no? Mientras estamos un poco ocupados. Bueno, amén. Le voy a pedir al pastor Cristian si puede orar por Alejandro. Y bueno, mañana les esperamos, recuerden, terminamos en oración. 9:30 mañana, ¿qué hora? 9:30, así que acostarse temprano, a disfrutar. Se está grabando todo, lo van a poder ver después. Les esperamos 9:30. Mañana tenemos las 2 sesiones, las últimas 2 sesiones de nuestra conferencia. ¿Algún aviso más? Háganme acordar ahora, señora Viviana. ¿Algún aviso más? No, la colaboración que no se olviden mañana para el break, pues. Sí. También agradecemos a Carlos y Damaris, como lo hemos mencionado. Ellos son una bendición, van a estar atrás con su stand y orar. Carlos, compartir un motivo de oración. Vení. Ya no lo vemos mañana. Bueno, agradecidos estamos al Señor, como siempre, de poder estar aquí con ustedes. Oren, como siempre decimos, por nosotros, por el ministerio que Dios ha colocado en nuestras manos, también de poder visitar las iglesias del interior y del exterior. No solo estamos con la música, nosotros también predicamos el Evangelio, estamos enseñando en las iglesias, estamos viendo mucha necesidad en las iglesias y se necesita mucho tiempo, como decían los hermanos, para estudiar, para poder ayudar a las iglesias y poder dar el consejo de Dios, no hablar de nosotros. Y por eso es necesario que oren por nosotros, oren por nuestro ministerio, para que el Señor nos dé sabiduría para saber cómo seguir adelante, para que el Señor nos guíe. Oren también por nuestro sustento. Nosotros somos misioneros, pero no tenemos sustento. Y el Señor es nuestro sustento y nunca nos ha dejado, así que oren por eso también, para que siga así. El Señor es fiel y lo va a seguir siendo, y nosotros seguimos dependiendo de Él. Así que oren por nosotros, oren por los viajes que tenemos por delante, oren por puertas que se están abriendo y el Señor necesitamos que confirme y nosotros estar seguros y no dudar tanto también de las puertas abiertas. Y oren, cuando vean a Moyano cortando calles por la calle, no somos nosotros, ¿sí? Pero acuérdense de nosotros, ¿sí? Gracias. Vamos a orar, iglesia. Mañana nos va a compartir el pastor Ricardo más en detalle su ministerio allá en Villa Regina del Sur. Padre, gracias, Señor, por este hermoso tiempo que hemos disfrutado, Señor, y gracias porque ha respondido, Señor, la oración, de que, Señor, oramos mucho por la conferencia, por los detalles, por tu cuidado, Señor, pero por sobre todas las cosas para que nos hables y nos has hablado. Gracias, Señor, por la vida de Alejandro, Señor, su vida, su ministerio, cómo lo encaminaste, Señor, tu mano sobre él y cómo lo estás usando grandemente aquí, Señor, en nuestro país. No solamente en su iglesia, en Lobo, sino también, Señor, equipando a pastores. Que, Señor, ver tu mano obrar a lo largo de nuestro país, Señor, que están volviendo a las Escrituras. Oramos, Señor, para que realmente sigas abriendo los ojos
y más pastores, Señor, podamos tener el corazón, Señor, en tu palabra, para, como veíamos recién, Señor, somos indignos en la tarea que nos has dado. Señor, lo que tenemos en común, Señor, es somos vulnerables. Señor, como escuchamos, estamos a un paso de caer, solamente nos sostiene tu mano y tu gracia, Señor. Gracias también por la vida de Ricardo, los has cuidado en el viaje, su familia, Señor, sus hijos. Señor, también es una respuesta de oración. Señor, cada miércoles orar por él, Señor, por su ministerio. Y sabemos, Señor, que lo estás usando grandemente en el sur. Oramos, Señor, para que tú también, en tu soberanía, en tu plan, en tus propósitos, Señor, le des una ayuda, hombres que lo puedan, Señor, ayudar a pastorear su iglesia. Oramos y clamamos por eso, Señor, y gracias, Señor, también por la iglesia en la cual nos has puesto. Gracias por estar aquí en San Miguel, por Escobar, Señor, también ver tu mano, tu soberanía, Señor, en ellos, y ver, Señor, que tú eres la cabeza, Señor, y tú sustenta y cuidas a tu iglesia. Padre, gracias por este hermoso tiempo. Pedimos de tu cuidado, Señor, ahora en el viaje a Alejandro, en la ruta. Señor, también a nosotros, a cada una de las personas aquí, guardanos, Señor, del mal, en regreso a nuestros hogares, y mañana, Señor, mediante disfrutar de este hermoso tiempo, pero también, Señor, expectante de lo que tú haces con tu palabra. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.